Rápidamente a un tema que ocupa la atención en este momento porque hay un giro, diría dramático, imprevisto. En el caso, recordarán ustedes, estimados televidentes, señora, señor, jóvenes, que ayer informábamos acerca de la muerte de una adolescente en la zona de Lambaré, supuestamente como consecuencia de la explosión de un vapeador. Ha cambiado dramáticamente el tema. Iván, buenas noches. Buenas noches, señor, a toda la audiencia. Y efectivamente, la investigación de este caso dio un giro de 180 grados luego de que el día de hoy se realizara la necropsia a los restos de Romina Ailén Peralta, de 16 años, esta niña adolescente que hasta ayer creíamos murió producto de la explosión de un vapeador, de un cigarrillo electrónico. Las dudas se apoderaron de los investigadores que finalmente solicitaron a un juzgado realizar una necropsia, porque hay que decir que el día de ayer los familiares ya enterraron a esta adolescente. Finalmente se realiza la necropsia y se descubre todo lo que ya sabemos. Correcto. El día de hoy. Bueno, vamos a tener más detalles de este inesperado, ¿sí?, giro que ha dado este caso. Pero a ver, vamos cronológicamente. Ricardo, ayer, ¿cuál era la información de lo que había ocurrido incluso ya el día anterior? ¿Qué es lo que se investigaba? ¿Qué es lo que se decía desde un principio que había pasado con la adolescente de 16 años? Asimismo, Oscar, en principio llamó y muchísimo la atención la muerte de esta joven, producto, decían las primeras informaciones, de la explosión de un vapeador, de un cigarrillo electrónico. Sus padres dijeron que tras escuchar estos ruidos estruendosos dentro de su habitación, acudieron rápidamente hasta el Hospital General de la ciudad de Lambaré. Sí, allí rápidamente los médicos intervinieron, le realizaron una reanimación avanzada. Posteriormente incluso tuvieron que drenarle los pulmones, realizarle una transfusión de sangre por la pérdida de una gran cantidad de sangre que esta adolescente tuvo. Y los médicos finalmente concluyeron, al menos lo que decían ayer, sus primeros informes, es que encontraron que tuvo traumatismo en la parte del tórax, que tenía también varias lesiones en la parte de la boca, específicamente que le había producido supuestamente esta explosión del vapeador, una hemorragia bastante importante. Y todos estos elementos finalmente fueron causantes del fallecimiento de esta joven. Hay que prestar también detalle a un dato que ayer daba la jefa de urgencias de este hospital, el hospital de Lambaré. ¿Qué dijo? Que decía que encontró también un orificio de entrada en la parte del pecho, pero en base a lo que ella concluyó, al menos el día de ayer, esto podría bien haber sido producto de la explosión de este dispositivo. Si te parece, don Oscar, vamos a escuchar lo que mencionaba ayer la médica. Sí, señor, son los antecedentes para entender el caso. Ingresa aproximadamente a las 21 horas una menor de 16 años de sexo femenino. Aparentemente ella estaba utilizando un cigarrillo electrónico donde explota, tuvo una explosión utilizando el aparato, como le llaman los jóvenes, el vapeador, ¿verdad? Eso le produce una explosión en la boca probablemente, y posterior al cual los padres la traen a nuestro servicio, ¿sí? Ella ingresa a nuestro servicio ya sin signos vitales. Entonces los médicos y todo el personal de salud se procede a una RCP avanzada, ¿sí? La paciente logró salir del paro por unos minutos, pero posterior al cual volvió a tener otro paro. Probablemente, o sea, tuvo un trauma de tórax mixto, ¿verdad? Entonces, eso que le produjo un shock hipovolémico. Clínicamente se logró llegar a ese diagnóstico, se le puso un drenaje pleural e incluso se drenó más de 2000 de líquido, prácticamente sangre. Todo, hasta ayer al menos, Ricardo, decía que incluso
el haber hecho una reanimación cardiopulmonar no dio resultado y por eso a priori habían llegado a la posibilidad, a la conclusión de que, bueno, si bien por algunos minutos aparentemente pudo haberse salvado, ello fue imposible. ¿Qué más se dijo en el informe médico del día de ayer, recordemos? Exactamente, don Oscar. Ella ingresa, como decía la jefa de urgencia, alrededor de las 9:30 aproximadamente. Por el lapso de 2 horas es donde intentan salvarle la vida a esta joven. Posteriormente ya debido a las lesiones que ella tenía, lesiones muy importantes, internas por sobre todo, no pudieron salvarla. Lo que llamó la atención es el dato justamente que daba ya el día de ayer, de que ella tenía unas lesiones, un orificio de entrada en la parte del pecho. Sin embargo, en el informe ellos finalmente concluyen con el equipo de este hospital, el Hospital General de Lambaré, de que pudo tratarse justamente de la explosión de este dispositivo como causa principal de los daños que finalmente le derivaron en la muerte de esta adolescente. Posterior al fallecimiento, ellos comunican al Ministerio Público, decía la jefa de urgencias, yo lo hago a través de un mensaje vía WhatsApp, un mensaje de texto, y posteriormente los médicos que sí estaban en la zona de urgencia se encargan de llamarle a la fiscal del caso y posteriormente ya se ordena aparentemente, al menos es lo que decían los médicos ayer, la entrega del cuerpo del adolescente a los padres de esta menor. Vamos a escuchar esta segunda parte de la nota con la jefa de urgencias del Hospital de Lambaré. Se dio aviso a la fiscalía, en este caso la fiscal de turno, la doctora Gladys González. Personalmente yo me comuniqué con ella vía mensaje y los médicos de guardia lo hicieron vía llamada. Doctora, la pregunta nomás es cómo se produce una lesión en el tórax. ¿Es por la explosión o al caer como consecuencia de esa explosión? Esa parte nosotros no podemos dictaminar. Probablemente la fiscalía le va a dar mejores datos de una paciente menor. Hay datos que yo no puedo dar, ¿verdad? Pero justamente probablemente sea a causa de esa explosión todo lo que le produjo a esa paciente. Pero sí tenía una lesión como un orificio de entrada. No sabemos si el vapeador estaba enchufado, esa parte desconocemos.